Aleluya. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo con el Señor. Amén. Disfrutando de la palabra de Dios, conectados a través de las redes sociales, a través del internet, de los dispositivos electrónicos. Amén. Tiempo en no apartado de la palabra de Dios. Tal vez apartados del templo, apartados tal vez de la congregación, pero no apartados de la presencia del que vive para siempre. Amén. Estamos en esta serie Promesas, una serie que ha impactado nuestras vidas y hemos disfrutado de las bendiciones del Señor tremendamente sobre nuestras vidas de una manera sobrenatural. En este tiempo donde todo el mundo está hablando del chi diabólico, amén, satánico, que te va a llevar para el infierno y todo ese poco de cosas, amén, nosotros estamos hablando de las promesas del Señor. Nosotros estamos hablando de lo que Él ha prometido hacer con nosotros en nuestras vidas. Amén. El texto base de esta serie de promesas es 2 Corintios capítulo 1 versículo 20, que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y estamos desde el día domingo, el tema disfrutando la promesa de la parte hijos. El día domingo hablamos de que el Señor nos da muchas promesas y está pendiente de cada uno de nosotros, lo individual. Pero el Señor también piensa en nuestra familia, el Señor también piensa en nuestros hijos, el Señor piensa en nuestra descendencia. Y hay casos bíblicos que tenemos y discutimos el día domingo, enseñamos el día domingo acerca de todas las promesas que el Señor tiene. Les voy a decir algunas que dije el día domingo. Salmo 127 del 3 al 5, que dice aquí: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Está hablando de la herencia de Jehová. Proverbio 22:6 dice que debemos instruir al niño en su camino. Cuando está hablando de este camino, está hablando del camino del niño, está hablando del camino del Señor, está hablando del camino recto, justo, para que pueda ser una persona piadosa. Hablamos de Isaías 44, al 2 al 3, dice: así dijo Jehová, hacedor tuyo, que te formó del vientre de tu madre, y te ayudará. No temas, siervo mío. Dice: yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y aquí es donde está la promesa de los hijos: y mi bendición sobre tus renuevos. La palabra de Dios nos indica que la bendición no solamente, Él quiere bendecir no solamente a nuestros hijos, Él también quiere bendecir a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos y hasta 1000 generaciones. Isaías 54, del 1 al 13, es un texto que nos habla acerca de todo lo que el Señor quiere hacer sobre nuestras vidas. Y está hablando allí aquella que es estéril, casada pero no puede dar a luz, o inclusive aquella que no se ha casado y por ende, si no tiene relaciones, no puede tener hijos. En el tiempo antiguo se veía como una maldición. De esto del tiempo antiguo hay mucha tela que cortar. Hay mucha gente lamentablemente equivocada, confundida, pensando que si yo hablo en los términos hebreos o algo por el estilo, será más de bendición para mi vida. El término hebreo o griego son una riqueza literaria. En otras palabras, es algo para entender y profundizar más la palabra de Dios. Amén. Es creer en sus promesas. Y esta promesa tiene que ver con eso. En el tiempo antiguo, el no tener hijos se consideraba como una maldición. Sobre todo en el caso de la mujer. La cultura judía era machista. Y cuando una pareja se casaba, tenía relaciones íntimas, y si no tenían hijos le echaban la culpa a la mujer, aun cuando fuera el hombre que fuera el estéril, la culpable era la mujer, porque se creía que solo la mujer era la que tenía la capacidad para engendrar y todo eso. Ahora usted y yo sabemos, ¿verdad?, que si alguno de los dos está fallando, las cosas no funcionan, no solamente la mujer. Sin embargo, esto es parte de la cultura judía. Y ahorita hay una muestra de que quieren judear o judializar el cristianismo, casi volverlo práctica judía,
donde el mismo Señor dice que eso ya no es necesario. Pablo lo ratifica después y algunos otros apóstoles también hablan sobre eso. Pedro también habla sobre eso, diciendo, ¿para qué vamos a inventar tantas cosas referentes a los términos judíos o en la condición o en las celebraciones o en las prácticas judías? Podemos entenderlo, analizarlo, rescatar la riqueza literaria, histórica, amén, profética que eso tiene, pero ya no es este tiempo para que usted y yo lo practiquemos. Ya el Señor vino, ya el Señor nos renovó, ya el Señor nos dio la oportunidad de vivir bajo su gracia y bajo su favor y bajo sus bendiciones. Pero Dios le dice esta promesa a esa persona que todo el mundo señalaba como maldición o cualquier otra cosa. Le dice así: y todos tus hijos, versículo 13 del capítulo 54 de Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Pero el versículo 1 dice que más son los hijos de la desamparada que la descasada. En otras palabras, el Señor empieza a romper con todas esas culturas, el Señor empieza a romper con todas esas directrices que no nos conducen a la bendición plena que es en Cristo Jesús, a través de la gracia. Mucha gente habla de la gracia o se escuda a través de la gracia, y eso tiene que ser un término equilibrado, de que la gracia es una bendición para mi vida, pero yo no me puedo justificar de la gracia para hacer lo que yo quiero o lo que a mí mejor me parece. Pudiéramos hablar del libre albedrío. Algunos tienen el ejemplo o creen que el libre albedrío es para este tiempo, otros dicen que no es para este tiempo. No me voy a poner a explicar ese término ahora, pero hay gente que tiene libre albedrío. Amén. En otras palabras, libre elección. Pero cuando usted y yo decidimos elegir por el Señor, lo normal, lo lógico es que ya yo no decida, que decida el Señor por mí, que Él sea el que me guíe a través de su Espíritu Santo. Pero volviendo al tema de los hijos, quiero hablarles en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 6 y el versículo 10. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor: en aquel tiempo, los discípulos de Jesús vinieron a él diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como a este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y dice luego el otro: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en lo profundo y que se le hundiese en el profundo del mar. Jesús utilizó el método común de los profetas del Antiguo Testamento para impactar a sus seguidores. O sea, la parábola en aprovecho cosas sencillas y naturales para ilustrar una verdad básica del reino de Dios. En este caso, tomó un niño de entre la multitud y enseñó 3 lecciones extraordinarias, que es la condición para entrar en el reino, la condición para alcanzar la grandeza del reino y la condición para recibir al creador del reino, a Jesucristo. Primero, ¿cómo podemos entrar en el reino de los cielos? Jesús la lección la expone solemnemente, dice: de cierto. Literalmente dice: amén, así es, así funciona. Luego presenta la condición para entrar en el reino con 2 analogías que se repiten en las Escrituras: volverse y hacerse. El primer paso es volverse a Dios, pues el hombre natural va alejándose de Dios. Cuando se vuelve a Dios, comienza el proceso de ahora hacerse o llegar a ser
Así los dos términos pueden representar la regeneración y la santificación. Para lo que hemos estudiado la Biblia, algunos errores teológicos, pensando de que Dios ya me regeneró y Dios ya me santificó. Y es verdad, el Señor ya lo hizo, pero usted y yo seguimos viviendo en esta vida terrenal, en este globo, amén, en este planeta llamado Tierra, donde lamentablemente el proceso en nuestras vidas puede hacer que usted y yo perdamos la santificación o perdamos lo que el Señor regeneró o cambió en nuestras vidas. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo el término de un alcohólico. Una persona alcohólica que está inmerso en el alcoholismo, todos los días está ingiriendo licor. Para sacarlo de ese lugar, muchas veces, si Dios no hace un milagro, como lo ha hecho en algunos, y cambia radicalmente la manera de pensar, cambia radicalmente el metabolismo de la persona, cambia radicalmente las neuronas, restaura las cosas necesarias, o la dependencia del alcohol que ya el cuerpo tiene, si Dios no hace un milagro, hay que llevarlo a un proceso terapéutico, a nivel de medicamento, a nivel de varios tratamientos para empezar a desintoxicar su cuerpo del alcohol o de la droga o cualquier otra cosa, para poder regenerar su cuerpo. Entonces se cree, algunos creen que como Dios ya me regeneró, yo puedo hacer lo que Dios quiera porque ya yo estoy regenerado, ya yo estoy bendecido. Claro, Dios ya no me regeneró, pero este proceso continúa. Por eso el Señor habla de estas dos condiciones, que es volverse y hacerse. Volverse es una decisión y hacerse también. Pero volverse es, empiezo yo a decidir a ser gobernado por Dios, a ser dirigido por Dios. Y yo me vuelvo, pero yo llego a ser como Él cuando le sigo a Él. ¿Qué supone esto? Supone que si esa persona, el ejemplo que le estaba dando, lo llevamos a ese centro de rehabilitación, se restaura, se bendice, el hombre sale sano, sin ningún tipo de vicio, pero si vuelve a ingerir licor, si vuelve a ingerir droga, lo más seguro es que vuelva a recaer. Entonces se habla que la persona ya dejó de estar regenerada. Así pasa también con nuestra regeneración o nuestra santificación. Dios ya nos santificó, pero tú y yo tenemos que trabajar para mantener esa santidad en nuestras vidas. Y es una manera de vivir, es una manera de conducirnos a la vida para vivir en santidad. Y se lo digo, santidad no es un patrón de conducta. Santidad es un estilo de vida. Santidad tiene que ver con una manera de vivir para honrar al Señor. Eso es santidad. Así que los términos se presentan aquí para regeneración y santificación. Jesús no insinúa que los discípulos estén fuera del reino. Les advierte que deben poner su atención a llegar a ser como niños. Y me llama la atención que tomas a los niños, a los infantes, lo opuesto al concepto de la grandeza que buscaban aquellos discípulos. Cuando les estaban discutiendo, decía, maestro, ¿quién tiene que ser el llegar al mayor? ¿Quién? O sea, el más fuerte, el que tiene el mayor conocimiento, el que cree que se la sabes toda, el que le dice a los demás, tú estás equivocado. La verdad es que la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Demanda una conducta acorde con la naturaleza del reino de los cielos. Pero escúchame esto, algunos podrán decir, bueno pastor, pero ¿cómo es eso de como niño? La expresión como niño o como este niño son frases que han encontrado una verdad bíblica. Debemos recordar que Jesús está contestando la pregunta en cuanto a la grandeza del reino de los cielos. Los discípulos están preguntándole a él, maestro, ¿quién será el mayor? ¿Quién será, el grande, el poderoso? ¿Quién será el máximo? Su propósito era enseñar una actitud opuesta al concepto humano de la grandeza. La grandeza en la organización humana.
la grandeza en la posición, organizaciones políticas, la grandeza en las organizaciones militares, la grandeza en las organizaciones sociales, la grandeza en las organizaciones eclesiásticas, tienen que ver con autoridad, con poder sobre otro, con fama, con privilegio, con riquezas, entre muchos otros. Pero en el reino de Dios, el Señor le da, y discúlpenme la expresión, un bofetón a cada uno de ellos, diciéndole: hey, no es con riqueza, no es con conocimiento, no es con privilegio, no es con fama, no es con poderío, no. Es con sencillez de corazón. Como los niños, seguramente se refiere a su comparativa humildad, dependencia, inocencia, sencillez, disposición de perdonar. Mira, yo me quedo sorprendido de esto, ¿no? Yo me quedo sorprendido de esto. La semana pasada, antepasada, cuando estaba revisando estos temas que ibas a predicar posterior, me acordé que cuando nosotros éramos niños, en el tiempo que yo me crié, en el lugar donde yo me crié, yo me la pasaba peleando con los vecinitos que se criaron con nosotros, con los de al frente y con los otros. Muchas veces, bueno, teníamos peleas, nos golpeábamos, bueno, eso era un desastre. Pero después estábamos jugando pelota como que sin nada más. En otras palabras, teníamos la facilidad, la sencillez de perdonar, la disposición de perdonar. Pero yo me acuerdo una vez que cuando fuimos un poco más creciendo, ya no éramos tan niños, ya éramos más juveniles o jóvenes. Yo me acuerdo una vez que mi hermano peleó con un vecino. Y simplemente pelearon por una tontería. Si mal no recuerdo, creo que era algo así como que estaban haciendo ejercicio y le sonaron los huesos a uno y el otro le empezó a criticar. No me acuerdo cómo fue la broma. Y entonces empezaron a burlar y empezaron a pelear. Mira, y eso pasaron meses, yo creo que años sin tratarse. Por una tontería. El Señor lo que nos está hablando aquí es diciendo: hey, tú tienes que ser, escúchame, humilde. Tienes que comportarte como ese niño, con humildad, con inocencia, con sencillez y dispuesto a perdonar. Me asombra esta característica de los niños, y es que ellos creen, ¿oyó? Usted y yo le decimos cualquier cosa a algún niño y la mayoría de los niños van a creer, sobre todo si son las palabras de un papá o de una mamá. El creer, eso es fe. La fe como de un niño. El creer en las promesas. El confiar en la disposición de una palabra que le dieron. La posibilidad de creer en eso. Por otro lado, Jesús no está llamando a sus seguidores a ser niños. No se confunda con eso, porque esa es otra equivocación. No es hacer niño, sino ser como niño, con la característica. No está hablando de ser irreverente, o como algunos llaman por ahí mentepollo. Está hablando con la característica de un niño, de los aspectos, no en la manera del ser del niño. Segundo, Jesús contesta directamente la pregunta de los discípulos, indicando cómo deben obtener grandeza en el reino de los cielos. No dice que el discípulo debe humillarse como el niño se humilla. Más bien, el niño no se da cuenta de su valor y de su grandeza. Y es simple, es sencillo. En ese sentido, es inocente en cuanto a su valor. Alguien desconocido dijo: el más grande en el reino de los cielos es el que es menos consciente de ello.
De hecho, hay otra característica en la Biblia que hace que quién es el mayor de todo. ¿Sabe qué le dijo Jesús también en otro panorama que no tiene nada que ver con el tema de los niños, que estamos hablando de la promesa de los hijos? Jesús le dijo, bueno, el que le sirva a los demás. ¿Quieres ser mayor? Sí, sirve a los demás. Aló. Eso, están explotando las cotufas en la cabeza a la gente. Pero sí, para ser el mayor de todo hay que servir. No hay que ser servido. Tercero, Jesús se identifica de tal manera con los niños que el hecho de recibir a un niño es equivalente a recibir a Jesús. ¡Wow! Para recibir a Jesús y tener comunión con Él, es necesario estar dispuesto y recibir a los niños. Como también se identifican con los pobres, Jesús también se identifica con los pobres, así como lo hace con los niños, lo hace con los pobres. Jesús se identifica con los presos. Jesús se identifica con los enfermos. De tal modo que el que atiende a las necesidades de cada uno de estos, el mismo Jesús lo dice, me lo están haciendo a mí. Qué tremendo esto. Cuando el Señor toma a la inocencia de un niño, por la bendición que hay un hijo. Por eso, allí en Isaías, el Señor nos decía que herencia de Jehová son los hijos. Esto nos habla o hace referencia acerca de lo que usted y yo debemos hacer en el Señor. También Jesús recalca el valor que cada ser humano tiene delante de Dios y advierte de la severidad con que Dios trata a los que ofenden a los pequeños. La advertencia se presenta de forma de ¡ay! O de ayes. Los pequeños mencionados en este pasaje son los niños. Aun cuando puede hacer referencia en un punto más amplio de aquellos nuevos creyentes, de aquellas personas que están comenzando en los caminos del Señor. Mira, en estos días hemos tenido varias discusiones teológicas en varios grupos, el pocotón de grupos que estoy por allí, a nivel de algunos pastores, algunas organizaciones, algunos seminarios, algunos de familia, y bueno, algunos de todos. Y yo siempre le digo a la gente, mira, lo que pasa es que hay grupos donde no se pueden discutir algunos temas, porque este tipo de temas es más de edificación. Al que no tiene la madurez correcta, salen heridos, salen con problemas, salen irritados y no tienen la madurez para procesar, asimilar o entender la profundidad teológica. Y por eso yo siempre le digo a la gente cuando está en ese asunto, bueno, vamos a hablar mejor en otros grupos privados y si quiere tratamos todos esos temas que usted quiere. Así como está el boom, como dije hace un momento, del diablo satánico que te va a llevar para el infierno, según algunos por allí. Estos temas hay que hablarlo. El problema es que estos tipos de temas generan más preguntas de lo que uno puede explicar o enseñar, porque este es un tema demasiado amplio. Pero claro que sí, que en breve lo vamos a tratar y vamos a hablar acerca del chi del diablo, que te puede llevar para el infierno, según algunas personas. Sin embargo, este término de los niños incluye a los débiles, a los inmaduros, a los descuidados, a los indefensos y a cada uno de los discípulos de Jesús que están comenzando en los caminos y que desconocen de este tipo de temas. Él advierte a los que hagan tropezar a los pequeños y a los que menosprecian. Los menosprecian. Es necesario, y a mí me apasiona profundizar en la palabra, a mí me apasiona escudriñar esto, a mí me apasiona discutir estos temas, aclarar en una mesa de discusión. A mí me gusta esto, pero a veces hay verdades tan simples o tan sencillas que se desplazan por la profundidad en la palabra, como la salvación y la vida eterna, como de predicarle al inconverso para que se convierta. La advertencia a los que
a los que tropezan o los que hacen tropezar. El tropiezo puede venir de dos fuentes: en un hermano o por un miembro de su propio cuerpo, dice ahí la Escritura. En el primer caso, son los hermanos en la fe que pueden iniciar a un hermano pequeño o hacer pecar o desviarse o caer espiritualmente. Eso es hacer tropezar. Es la traducción del verbo griego escandalizo, que tiene que ver con una vara o algo especie para hacer caer o hacer tropezar. El que escandaliza a un hermano pequeño hace caer la trampa sobre él para su daño temporal y o eterno. ¿Por qué? Porque aun cuando, como le estaba diciendo, hay tanta gente hablando del chi del diablo en este tiempo, y olvídalo del chi del diablo ahorita y enfócate en lo que yo he prometido. En otra palabra, en esa palabra fresca, y no para decirte que si te ponen el chi del diablo te vas a ir para el infierno, no te vas a ir para el infierno. No. El tema es que el Señor nos da una promesa, pero esos temas pueden hacer que pequeños, que niños, que inocentes se desvíen de los caminos del Señor, porque no están maduros para recibir ese tipo de enseñanza, no están maduros para asimilar ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay tanta basura por allí hablando de estos temas, tanta gente loca. Hay unos que ya están levantando, hasta llevando la rebelión y a todo el mundo, y es una broma loca, de verdad que sí. Para enfatizar la consecuencia de escandalizar a un hermano débil, Jesús dice que mejor sería a tal persona sufrir una muerte terrible e irreparable que hacer caer a un niño, a una niña, a un infante, a una persona con poco conocimiento. Miren, hermano, de esto hay mucha tela que cortar. Le voy a dar un ejemplo de eso. Por ahí anda una que se le reveló ya, que Dios le reveló que ahora el 17 de mayo va a suceder algo a nivel mundial. Y entonces ya anda profetizando. Otro está profetizando que ahora lo que es mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre va a cubrir algo extraordinario. Y ya están diciendo, no, se le reveló todo el mundo. Y yo a veces digo estas cosas, ¿no? Yo digo, claro que el Señor revela. Yo creo que Él ha revelado a mí un pocotón de cosas. Pero qué tremendo que mucha de esa gente, con fechas y con lamentablemente seguidores ignorantes a este tipo de prácticas, son lo que el tipo de gente manipulan a los demás, que hacen como pasó en el año 99, en el año 1999, donde un pocotón de gente se suicidó porque su pastor, su líder le dijo, no, tenemos que matarnos porque esto va a venir Satanás ahora y va a pasar el mundo. Y se suicidaron un pocotón de gente en varias partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Conozco familiar de un pastor amigo que le dijeron, vende todo y lo que no puedas vender regálalo, no importa, pero sal de todo porque Satanás ya llegó. Satanás ya te... Y ellos regalaron todo, vendieron todo y se fueron a una montaña a vivir por allá, porque Dios le dijo a esa persona, según que Satanás había llegado y iba a destruir solo los que estuvieran en lo alto, porque hay un texto bíblico que lo agarran literal y es algo simbólico, que solamente allá en lo alto, el que esté en lo alto, en el monte alto, tendrá redención y bendición. Entonces fueron a una montaña. Lamentablemente hay mucha gente para venir a tratar de manipular y confundir a la gente y hacer que la gente se desvíe de lo principal, de lo más importante, que es de la salvación y de la vida eterna. El Señor le dije, mira, mejor es que se muera a que caiga en mis manos a ese o a esa
que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Pequeños que creen en la sugerencia de cualquier otra persona por ignorancia. Personas con falta de conocimiento, que no han estudiado, que no han profundizado, o simplemente han estudiado a solas, sin un patrón, sin una guianza. Entonces se creen sabios en su propia opinión. De hecho, a mí me preocupa mucho este tipo de personas, porque este tipo de personas son los que tarde o temprano empiezan a desviarse y empiezan a formar su propia doctrina o su propia revelación de lo que Dios le dijo a esa persona y punto. Y de ahí se crea una nueva religión, una secta o cualquier otro grupo medio diabólico, satánico, porque Él es el iluminado. Él es el revelado del Señor. Y eso sucede generalmente de tiempo en tiempo. Para muestra un botón, cada persona que siempre decide hacer una iglesia independiente, que no está en ninguna organización, generalmente son personas rebeldes. Yo no digo que todos lo sean, pero generalmente son personas rebeldes que no están dispuestos a someterse a la autoridad. Y porque Dios les revela algo y ellos dicen, bueno, Dios me lo reveló, yo hago las cosas como a mí mejor me parece, y todo así sucesivo. Bueno, para ese tipo de personas hay un ejemplo, un pastor en África, donde le dijo a sus discípulos que ustedes tienen que ser como ovejas, porque yo soy su pastor. Ustedes tienen que ser ovejas. Y como es oveja, usted tiene que salir ahorita allá al patio y comerse todo el monte que hay ahí, porque ustedes son ovejas. Y la gente fue y empezó a echarle dientes al monte y comerse el monte, porque tiene que ser literal, oveja. ¿Se entendió esa parte, verdad? O que agarró uno un texto de la Biblia que habla de las vírgenes y todo aquello, y dice que todos sus protocolos, toda su gente, todas sus personas tenían que ser muchachas vírgenes, y todas tenían que venir en falditas pequeñas y sin ropa interior, y sentarse todas en la parte de adelante, porque en esa virginidad hay santidad, y como Él es santo, Él tiene que estar rodeado de santidad. Sí, un poco de broma loca, ¿no? Yo sé un poco, varios de ustedes están viendo igual que yo. Pero así hay. ¿Por qué? Porque son gente que simplemente no estoy de acuerdo con esto, me voy, me desaparezco, hago mi vida lo que a mí mejor me parece, y yo formo mi propia teología. Y mira, la Biblia dice, ¡ay de esos! ¡Ay de eso! La expresión que dice, mejor le saldría que se agarrara una piedra de moler, pegarse al cuello y zumbarse al río. Le sale mejor, le sale más barato que caer en la mano del Señor. Personas que ignoran la verdad bíblica. Jesús pronuncia un ay sobre el mundo por los tropiezos y por la gente que causa tropiezo para que la gente crezca en el Señor. El término describe el mundo como lleno de ocasión de caer, o quizás como fuente de los tropiezos. Es inevitable. Traduce un término griego que significa literalmente necesidad. Es inevitable de que haya tropiezo. Claro, siempre va a haber. No significa que Dios haya determinado que así sea, sino que la misma condición humana, la misma condición de la humanidad, del mundo, hace que así sea. Y recuerden, la Biblia dice que Satanás gobierna este mundo. Cuando yo hablo de este mundo, por favor, no me malinterprete, porque hay que aclarar estos temas también. No es el mundo físico que vivimos, el mundo es el sistema de valores en el cual vivimos. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de tres clases de mundo, y por eso hay que ver cuál es su contexto en todo el versículo.
ver, por eso hay que estudiar la Biblia en la parte histórica, cronológica. Por eso hay que buscar escudriñar la Biblia y meterse como que si en ese momento para ver qué estaba pasando, por qué estaba pasando, quién se lo dijo cuando estaba pasando, a quién se lo dijo cuando estaba pasando, qué estaba viviendo la persona cuando se lo dijo. O sea, hay que profundizar, hay que hacer un exégesis realmente claro, conciso, determinante, para que podamos entender eso. Cuando la Biblia habla de mundo, habla de tres clases de mundo. Número uno, el mundo espiritual, que es el mundo donde están los ángeles, los demonios, donde se mueven las fuerzas espirituales. Amén. Está el mundo físico, que es el mundo donde usted y yo vivimos, el planeta Tierra, es este mundo, donde están los árboles, las casas, los vehículos, amén, las personas, ese mundo. Y está un tercer mundo, que es el sistema de valores. Cuando estamos hablando de este mundo, de Satanás gobierna el mundo, está hablando del sistema de valores. Amén. Está hablando de ese sistema. ¿En el cual es ese sistema de valores? Donde normalmente ya se están haciendo a nivel de las leyes en ese sistema de valores. Que trata de influir este mundo físico, a donde es normal que dos hombres se casen o dos mujeres se casen. Y si uno rechaza eso, es homofóbico o qué sé yo. No, simplemente la Biblia dice que eso es un pecado. Donde ya están legalizando, ya es normal que las mujeres aborten, porque ellas tienen derecho sobre su propio cuerpo. Sí, solamente que no se han dado cuenta o no se han percatado que ellas están tomando derechos no sobre su cuerpo, sino sobre el cuerpo de su hijo o de su hija. Nadie defiende a esos niños o a esas niñas. Nadie. Algunos dicen, bueno, pastor, pero es que los niños no han nacido. Entonces, ¿por qué cuando de una vez se concibe una persona se dice que ya está vivo el niño o no está vivo? De todas maneras, ese es otro tema. Dios dice, ay. Escúchame, Jesús pronuncia un segundo ay sobre el hombre que causa el tropiezo. Ay es una expresión de profundo lamento o dolor, de parte de uno que conoce la terrible consecuencia de tal acción o actitud. Mira cómo dice el texto, mira que no menosprecie a uno de estos pequeños. Puede hacer referencia a los niños, puede hacer referencia a aquellas personas nuevas creyentes y a aquellas personas que tienen poco conocimiento. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la advertencia a los que menosprecian a otros, el tema del valor del hombre delante de Dios y cuidado de Dios sobre los pequeños, sigue en este párrafo, siendo los pequeños de mucho valor para Dios. Él se ofende cuando un ser humano lo menosprecia. Mirá es un llamado de atención, es una advertencia de un peligro inminente. ¡Ey, ponte pila! ¡Ojo! Como dice uno por ahí. No tengas en poco o no menosprecie. Es un imperativo que prohíbe el conocimiento, el comienzo de la acción. ¡Ey, cuidado! Tal pensamiento ni debe entrar en la mente de un creyente, un corazón, para no comenzar, una razón para no comenzar a menospreciarlo, es el hecho de que los pequeños tienen ángeles asignados para su seguridad, que tienen acceso directo a Dios. Y esto explica lo que se debe a todo y de tomar medida. Nuestro interés en los niños debe ser paralelo al trato que Dios les da. Ciertos ángeles tienen la tarea de velar por los niños y tienen acceso directo a Dios. Estas palabras deben escucharse bien en las casas, en los lugares, en los países, en cada cultura donde no se le da la importancia al niño, se le maltrata o se le aborta. Por eso dije lo que dije un momento hace acerca de los abortos. Yo me imagino a aquellas personas que matan a niños que no han salido a luz todavía. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero la Biblia, el mismo Señor dice, ay. Ay.
Si sus ángeles tienen acceso directo y constante a Dios, lo menos que podemos hacer es permitir que los niños se acerquen a nosotros, en lugar de mantenerlo alejado por causa de nuestras ocupaciones. Muchas veces se desprecia a los niños por creer que, bueno, como es un niño como ignorante, no me sirve. Mira como dice Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora ya hay una dirección, ya hay una promesa directamente hacia los hijos. Dice, porque esto agrada al Señor. Pero también dice el 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Explico un poco acerca de esto. Los hijos deben ser tratados con cuidado. Ellos necesitan disciplina firme, administrada en amor. No los aparte mediante regaños, burlas o destrucción de autoestima, a tal punto que se desalienten. La palabra exasperéis significa irritar o desalentar a los hijos, gritándole, pegándole o menospreciándole sus esfuerzos. Tales cosas hieren su espíritu y contribuyen a hacerlos tímidos. A los niños en la familia cristiana se les considera como miembros responsables dentro de la congregación, lo cual es muy significativo. Y son instados a obedecer. Palabra más fuerte que la de sujeción a sus padres en todo. Obediencia en todo. Esta será una expresión de su obediencia a Cristo, tal como lo refleja las siguientes palabras. Pues esto es agradable en el Señor. En otras palabras, cuando obedecemos a los padres, agradamos al Señor. Al mismo tiempo se señala que los padres no deben irritar ni provocar a sus hijos, para que no se desalienten o lleguen a agradar a los padres. En la vida hogareña, deberían pues ser guiados de una manera firme, en amor, pero sin tiranía. Les tengo otra. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice así: hijitos, hijos, obedeced en el Señor. Ahí en Efesios lo aclaro mejor: a vuestros padres, porque esto es justo. Luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que sea de larga vida sobre la tierra. Y después dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Hay una diferencia entre obedecer y honrar, aun cuando uno tiene que ver con lo otro, pero le voy a clarificar de esta manera. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar consideración, respeto y amor. Los hijos no están obligados a obedecer no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a los padres. En otras palabras, yo voy a obedecer a mi papá o a mi mamá, pero con eso desobedezco a Dios. Entonces ellos no están obligados a eso. Ahí dice que hay que obedecer a los padres en el Señor, dice la Escritura. Los hijos adultos ya no serán subordinados por los padres. Deben de estar bajo su cuidado. En otras palabras, hasta que vivir en su casa. Cuando los hijos se casan, cuando los hijos se van de su casa, porque ya tienen su propio hogar, porque ya tienen su propio cónyuge, su familia, sus hijos, lo que sea, obviamente ya la obediencia pasa a ser en un segundo plano, porque ya tienen, ¿cómo le explico? Ya tienen su propia dependencia, y entonces ahí funge más la honra que la obediencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen condiciones, ellos tienen otro hogar.
estoy diciendo con esto que si usted vive fuera de la casa de su papá y su mamá, usted no le va a parar ahora lo que diga su papá y su mamá. No me malinterprete. Es que ya no es la misma actitud como el niño. Un papá o una mamá ya no le va a decir a ese niño que está por allá afuera, y por eso es que se entiende bien la palabra obedecer, que hijo, para que venga, para que llene las aguas, para que hagas esto, para que limpie tu cuarto, para que broma, bueno, ya tiene su casa. ¿Entiende? Eso cambia la expectativa de la obediencia, porque ya no son infantes, ya no son niños. Pero la responsabilidad de honrarlo, ella es para siempre. Si nuestra fe en Cristo es real, por lo general se probará en el hogar, en nuestra relación con quienes nos conocen mejor, o sea, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges. Todo esto tiene la misma responsabilidad mutua. Los hijos deben honrar a sus padres, aun si estos son exigentes e injustos. El honrar no tiene que ver con eso, por eso digo yo, con la obediencia. Tú no puedes obedecer a tu papá o a tu mamá si te dice, mira, este fin de semana nos vamos a ir de rumba y nos vamos a tomar 2 cajas de caña, de licor y vamos a disfrutar la vida. Bueno, yo tengo que ir porque, Señor, tú sabes, porque mi papá tengo que obedecer. No, porque tú sabes que eso es pecado, tú sabes que eso te va a traer maldición o consecuencias negativas. Entonces tú dices, oye, Señor, esto no es correcto para mi vida. La idea... Los padres que deben cuidar a sus hijos con dulzura, a pesar de que sean desobedientes y molestos. Hay hijos de verdad que son tremendos, hermano. Que son terribles, hermano. Que a cualquiera le saca canas verdes. Pero necesitamos seguir bendiciendo a nuestros hijos, cuidándolo, corrigiéndolo, pero con amor. Por supuesto que el ideal es que el padre e hijos cristianos se relacionen con solicitud y amor. Esto será así si padres e hijos anteponen sus intereses a los del otro. En otras palabras, si se someten entre sí. En otras palabras, si se aman de verdad. Porque cuando realmente se ama, se da el brazo a torcer, se reconoce la falla y se tratan de arreglar las cosas. Algunas sociedades honran a sus ancianos, respetan su sabiduría, dan deferencia a su autoridad y buscan su comodidad y satisfacción. No como en este tiempo, que cuando viene el viejito o viene la viejita a hablar o a decir algo, nos fastidian, nos molestan, y como nos tienen tan obstinados, los metemos en un asilo. Nos metemos allá en un lugar que nos dejen nuestra vida en paz, porque ya basta. Así no es la manera de actuar. Nosotros los cristianos debemos actuar donde los ancianos se respeten, se amen, se les den las comodidades posibles, se bendigan, se honren y se les dé larga vida en bendición. Que eso sea una satisfacción para nuestra vida y no un peso. El propósito de la disciplina paterna es ayudar en el crecimiento de los hijos, no herir ni desanimarlos. La paternidad no es fácil, requiere mucha paciencia para formar a los hijos en amor, de manera que honren a Cristo. La frustración y el enojo no deben motivarlo a disciplinar. O sea, usted y yo no podemos disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados. Es un error. Nadie que discipline molesto realmente disciplina. Lo que va a hacer destrucción. Porque cuando estamos molestos siempre se nos van las manos más de lo normal. Eso sucede. Debemos actuar en amor con nuestros hijos, como Cristo trató a las personas que amó, como Cristo dice que debemos tratar. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto que tengan de ser en el Señor. Escuche esto, iglesia. Por esto le digo que nuestra corrección como padre hacia nuestros hijos
tiene que ser calmados, tranquilos, que no estemos heridos, que no estemos molestos, porque siempre la corrección va a ser equivocada. Ahora, cuando corregimos a nuestros hijos y ya estamos calmados y tranquilos, entonces sí puede haber corrección, sí puede haber enseñanza. Pero tu trabajo y mi trabajo es corregirlo. Tu trabajo y mi trabajo es enseñarlo. Porque Dios un día nos va a pedir cuenta por cada uno de ellos que nos puso bajo nuestra cobertura. Póngase en pie allí donde está, por favor. Por todo esto, los hijos son la mejor herencia que un ser humano puede tener. No es el dinero, no es la fama, no son las posesiones, no es el conocimiento, son los hijos, son las descendencias. Hoy es una buena oportunidad para que si tú estás cerca allí de tus hijos, hijo, si tú estás cerca allí de tu papá o de tu mamá, te puedas acercar un momento a él o a ella. Que te puedas abrazar allí por un momento. Y que puedan entender que en el Señor, solo en el Señor, se puede mantener una familia conforme a los principios que Él estableció en su palabra. En otras palabras, es su manera para que podamos vivir en paz y en bendición. Que pueda haber una satisfacción como familia. En el nombre de Jesucristo. Hoy yo quiero orar por ti. Hoy yo quiero orar por tu familia. Hoy yo quiero orar por tus hijos. Mientras que ustedes están abrazados, pero si tú estás solo o estás sola en ese momento, levanta tus manos al cielo. Padre, yo hoy oro por cada uno de estos hombres y mujeres. Por cada uno de estos jóvenes. Por cada una de estas niños y niñas que me escuchan, que me ven el día de hoy. Yo hoy declaro tu bendición sobre cada uno de ellos. Yo declaro, Señor, de tu cobertura, de tu paz. Yo declaro, Señor, de tu protección, de tu gracia y de tu favor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro, Señor, que ellos formarán un hogar conforme a tu palabra, conforme a tu principio, conforme a tu verdad. Y yo declaro, Señor, que ellos verán tu rostro en sus hogares, en su familia. Hoy oro por los matrimonios, Señor. Hoy yo te pido que puedas traer restauración y bendición sobre cada matrimonio. Hoy yo te pido, Señor, que puedas restaurar los hijos. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. Yo declaro tu bendición, Señor, sobre los hijos. Hoy yo declaro, Señor, que ellos se levantan conforme a tu palabra, a tu verdad, para vivir conforme a tus principios, para vivir conforme a tu verdad, para vivir conforme a tu propósito, para hacer lo correcto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro, Señor, que lo mejor está por llegar para su familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si tú lo crees, dale el mayor de los aplausos al Señor en este tiempo, creyendo, Señor, que veremos la mayor bendición en nuestras vidas. Vamos, dale la gloria y dale la honra al Señor. Y bendice a tu familia. Bendice a tu familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a saludar a las personas, amén, que nos siguen a través de este tiempo, amén, a través de la